Anthony, vamos a esperar mientras se conecta. Ajá. Allá quedamos en entidad. Ok. ¿Cierto? Aquí. Sí. Ya esto lo vimos. Vamos a esperar que se conecten los demás. Ok. ¿Entendiste, Anthony? La explicación. Sí, he entendido. Pero sí que es bastante técnico. Sí, es un poquito complejo, pero después que lo entiendan ya, eso no se olvida nunca, Anthony. Es un poquito abstracto. Por lo Ok. es un poquito abstracto. Y tiene mucho que ver como, por ejemplo, con la instanciación. Cuando, es decir, cuando se produce la información. Lo que pasa es que eso, yo siempre me lo hago en la imaginación. Esto tiene un poquito de principios de lo que es la orientación a objetos. Entonces, pero el concepto más abstracto de esta parte es el conjunto de entidades. Ah, ya. Porque, por ejemplo, como yo les decía, si una de las entidades Sí. de un software hotelero va a ser el cliente, ¿verdad? El cliente tiene ciertos atributos, nombre, dirección, teléfono. Y yo siempre he visualizado una entidad como un molde, como una especie de molde lógico. Es decir, se pueden formar múltiples clientes dependiendo del atributo que tengan.
Entonces, por ejemplo, si tú, yo y Armando que está allí vamos a ser 3 clientes de un hotel, nosotros nos instanciamos en el momento que nuestros atributos se vuelven realidad. Es decir, en el momento en que en ese sistema de información llega Anthony como cliente y suministra un número de cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, eso va a ser una entidad. ¿Cuál es esa entidad? Cliente. Ya se formó una entidad. Y llego yo con mis datos y se construye otra entidad, que es otro cliente. Pero ¿cuál es ese cliente? Ah, María Clemente con la cédula y un teléfono específico. Pero llegó Armando y se creó otro cliente, ¿cierto? Con ciertas características que vienen siendo sus atributos. Entonces, en ese momento, el conjunto de entidades está compuesto por 3 instanciaciones, por decirlo así. La de Anthony, la de María y la de Armando. Eso es a lo que se refiere el conjunto de entidades. No sé si me entendiste, Anthony. Ya creo. Sí, ya caí. Venía siendo, por ejemplo, cuando uno se está realizando una base de datos, uno crea una tabla. Ajá. Y en la tabla hay que agregarle los campos. Y Uh-huh. como usted dijo, la de las personas que somos nosotros 3, usted, Armando y yo. Correcto. Y una vez que le vamos agregando un usuario, otro usuario, eso que llama identidad. Ajá. Entidad. En las tablas, en el lenguaje de tablas específico es un registro. Cuando se llena el conjunto de campos de la tabla, se forma un registro. ¿Ok? Y también, Okay. Sí. sí, pero desde la parte conceptual, del diseño conceptual, eso se entiende como una entidad. ¿Ya? Entonces, el conjunto de registros Okay. que hiciste en esa tabla, que se te van a formar en esa tabla para Armando, uno es Armando, el otro es Anthony y el otro es María. Eso es el conjunto de entidades. Es decir, es el grupo de clientes que se Listo, te sí. forman a partir de la... Bueno, sí estoy entendiendo. Ahora sí. Ah, bueno. Ahora nos falta Jesús para que Sí, le ya. explique a Armando. No sé si empezar porque el tiempo aquí es limitado. Bueno, si llega, bueno, ¿qué hacemos? Allá está. Puedes escribirle a ver qué pasó con Jesús. Ya está escribiendo. Ya está escribiendo. ¿Qué dice? ¿Qué dice Antonio? Ya. No, ya llegó. No, ya, yo le escribo. Ya No, llegó ya. Antonio. Ok. Ok. Listo. Jesús, ya estás ahí. Aquí estoy, profe. Qué pena. No, tranquilo. Ya vamos a seguir. Deme un segundo, que yo tengo que grabar esto porque... Ajá. Entonces decíamos que ya hablamos de las entidades. Bueno, las entidades tienen ciertos atributos. Dice acá, un conjunto de atributos permite representar una entidad. ¿Ok? Ya decíamos que los atributos son como las características de una entidad específica. Por ejemplo, cuando hablábamos de cliente, en el caso del sistema de hotelería, decíamos que atributos, uno de sus atributos podía ser cédula, nombre, apellido, dirección, correo. Fíjense que los atributos son propiedades descriptivas de las entidades, es decir, describen cómo es una entidad. En el caso, en el ejemplo que venimos manejando, es decir, nos describirían cómo es el cliente. Puede ser parte de un conjunto de entidades porque posee propiedades o valores similares.
Lo que le explicaba ahorita a Anthony, ¿ok? Cuando hablamos del conjunto de entidades, es las diferentes entidades que se forman a partir de los valores de los atributos, ¿ok? Por ejemplo, le hablaba a Anthony que un conjunto de entidades puede estar formado por tres, en el caso de la entidad cliente, puede estar formado por el cliente Anthony, que tiene su cédula, su apellido, su dirección. El cliente Armando, que tiene su cédula, su apellido y su dirección. Y el cliente María Clemente, que también tiene su apellido, su cédula y su dirección. Resulta que nosotros tres llegamos al hotel y suministramos nuestra información, ¿ok? Y nosotros representamos un conjunto de entidades, porque no es una sola. Representamos el conjunto de entidades clientes, porque se instancia cada vez con los datos de los atributos para la entidad respectiva. Es decir, con el conjunto de características que poseemos cada uno conformamos una entidad del mismo tipo, pero con diferencia. Entonces, eso es lo que quiere decir que pueden ser parte de un conjunto de entidades. ¿Por qué? Porque Anthony, María y Armando tienen cédula, tenemos nombre, tenemos apellido y tenemos dirección. ¿Ok? Entonces tenemos atributos con valores similares. Las entidades que forman parte de un conjunto de entidades se llaman entidades de extensión. ¿Ok? Es decir, igualmente, ahí seríamos entidades de extensión Anthony, Armando y María. Somos entidades de extensión. ¿Por qué? Porque formamos parte de un conjunto de entidades. En el caso del ejemplo de la entidad cliente. Dice, cada atributo está representado por un valor específico, por supuesto. ¿Cuáles son los atributos? Nombre, apellido, cédula, teléfono. Y cada uno de esos atributos puede cargarse o puede obtener un valor específico para ese atributo. Para cada entidad debe existir un atributo con valor unívoco. Es decir, debe existir un atributo de todos los atributos que tiene la entidad que permita identificar esa entidad con un valor único. En el caso de que estamos colocando como ejemplo, podría ser el número de cédula, que es un valor único que permite identificar a cada cliente. ¿Ok? Entonces, la entidad cliente, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, puede poseer varios atributos. Identificación, nombre, correo electrónico, por ejemplo. Continuamos. Acá tenemos un ejemplo de un conjunto de entidades de una entidad bancaria. Por ejemplo, conjunto de entidades clientes y préstamos. Esta es la entidad cliente. Fíjense que esta es la entidad cliente llevada a lo que se llama la parte lógica o modelo lógico, que ya es una tabla, que tiene un conjunto de atributos, que sería cédula, apellido, o primer apellido, segundo apellido y dirección. Y en la parte de préstamo tiene el número de préstamo y el valor de préstamo que hizo este cliente dentro del banco. Denme un segundo que me están tocando el timbre. ¿Quién es? ¿Quién es? Chicos, por favor.
Ay, Dios. Bueno, continuemos. Entonces, bueno, este es un modelo de conjunto de entidades cliente-préstamo. Un ejemplo con lo que serían dos entidades con sus atributos para el banco. Bueno, teníamos entidades y tenemos atributos. Si pensamos un poquito en el mismo sistema hotelero o en el sistema bancario, debemos entender que nos vamos a encontrar o podemos crear más de una entidad. Van a existir diferentes entidades. Ese conjunto de entidades lo podemos relacionar o lo debemos relacionar. Entonces, se nos van a formar un conjunto de relaciones entre distintas entidades, ¿ok? Que ya detallaremos, vamos a detallar a continuación. Entonces, ¿qué es una relación? Miren, saber relacionar las entidades es clave en el proceso de creación de un esquema de base de datos. Clave. Poder identificar todas las relaciones que existen dentro de un esquema de base de datos. Entonces, una relación es una asociación entre un conjunto de entidades. ¿Ok? Recuerden que cuando yo les digo conjunto de entidades, no son entidades diferentes. ¿Ok? Son las instancias que se dan dentro de una entidad. ¿Ok? Las diferentes construcciones que se pueden dar entre una entidad y entre otra entidad. Por ejemplo, si vamos a relacionar la entidad cliente con una habitación, porque un cliente puede tener una habitación, ¿cierto? Un cliente puede tener una habitación. Pero resulta que en la entidad cliente en la entidad cliente se pueden formar tres clientes, que éramos María Clemente, por ejemplo, María Clemente, Anthony Ramírez y Armando. Y tenemos tres habitaciones, la habitación 01, la habitación 02 y la habitación 03. Que las tres habitaciones pertenecen a la entidad habitación, ¿ok? Pero en función de sus atributos, se nos van a instanciar tres habitaciones. Entonces, cada cliente es posible relacionarlo con una habitación específica. Armando reservó la habitación número 1, Anthony reservó la habitación número 2 y María reservó la habitación número 3. Entonces, eso es lo que se llama asociar el conjunto de entidades. Resulta que un conjunto también tenemos, así como tenemos conjunto de entidades, tenemos conjunto de relaciones, que es el conjunto de relaciones del mismo tipo. Entonces, en los ejemplos de relaciones que yo les estaba dando, el de Anthony habitación 01, ahí tenemos una relación. Armando habitación 02, otra relación. María habitación 03, otra relación. Esas tres relaciones que se formaron ahí entre la entidad cliente y la entidad habitación forman un conjunto de relaciones que para el caso que les estoy explicando tenemos tres relaciones del mismo tipo. A pesar de que son distintas, pertenecen a un mismo tipo. Una relación entre dos entidades debe definirse y asignársele nombre. ¿Ok? Entonces esa relación entre la entidad cliente y la entidad habitación tenemos que colocarle un nombre. El rol de la entidad corresponde, este es otro concepto que se maneja en el diseño conceptual, el rol de la entidad corresponde a la función que desarrolla la entidad en la relación establecida. Es decir, es una mirada a la función que desarrolla la entidad, bien sea cliente o bien sea habitación dentro de la relación. Acá dice,
Una relación puede tener un atributo descriptivo, los cuales representan un valor específico para relacionar dos entidades. Puede, es posible. Es decir, que las relaciones que se establecen entre dos entidades también pueden tener un atributo que se denomina atributo descriptivo, al igual que las entidades. ¿Ok? ¿Entendido por ahora? ¿Cómo vamos? Sí, claro, claro. Claro, ok, En mi caso voy claro. claro. Miguel, Sí, profe, estoy viendo. ¿cómo va Armando, Jesús? Bien, Excelente, excelente, profe, excelente. Voy bien, excelente. ok. Miren, este es el mismo ejemplo de bancario, de un banco, ¿ok? Donde relacionaron el cliente con una cuenta de banco. ¿Cómo establecieron esta relación? Le agregaron un nombre que se llama, a la relación se le asignó un nombre. Si se fijan acá, una relación entre dos entidades debe definirse, asignársele un nombre. ¿Cuál es el nombre? Impositor. ¿Ok? Pero resulta que a esta relación le colocaron un valor que se llama fecha de acceso. Entonces, esa fecha de acceso, ellos la toman como el último acceso que tuvo el cliente a la cuenta. Y tendríamos como una especie de atributo, lo que llaman aquí un atributo descriptivo, en la relación entre el cliente y el número de cuenta. O sea, aparte de establecer las relaciones, por ejemplo, González está relacionado con la cuenta 101. A esta relación se le estableció un nombre, impositor, y aparte de que se estableció un nombre, se toma como atributo descriptivo la fecha de acceso. Aquí hay otro detalle sobre atributo multivalorado. Dice, es un atributo que admite registro de múltiples valores. ¿Ok? En el caso anterior, el atributo descriptivo para la relación impositor, ¿ok?, tomaba la última fecha de acceso del cliente a la cuenta. ¿Ok? Cuando hablamos de un atributo multivalorado, cuando definimos un atributo como multivalorado, estamos diciendo que esta fecha de acceso puede tomar múltiples valores. Es decir, que se vaya registrando cada acceso que González tiene a la cuenta 601. Entonces, es lo que se entiende como atributo multivalorado y que ustedes deben de determinar cuando están creando el diagrama entidad-relación si van a usar atributos multivalorados y como por qué. O sea, ¿cuándo es conveniente? Fíjense que la creación de un buen diseño depende de la buena intuición que tenga el desarrollador. Pero ¿cómo pueden tener ustedes, o sea, aparte de conocer todos los elementos de un buen diseño, de que permite un diseño, o sea, que teóricamente están establecidos o técnicamente, como dice Anthony, tienen que tener el ingenio y la inteligencia para poder utilizarlos adecuadamente? O sea, primero tienen que conocer todos los aspectos del diseño conceptual y segundo, cómo representar la realidad que estamos abordando dentro de la organización a través de un buen modelo conceptual, con todos los elementos que se pueden utilizar. Como veníamos hablando de las relaciones, nos dicen que las relaciones binarias son de grado 2. Generalmente se utilizan relaciones entre dos entidades, pero pueden haber relaciones con más número de entidades.
pero generalmente se utilizan las binarias, es decir, se relaciona una entidad con otra entidad. Es un conjunto de relaciones que implica solo dos conjuntos de entidades. Es decir, la relación de una entidad con otra entidad es una relación de grado 2. Seguimos con los atributos. Los atributos, ¿ok? Para cada atributo existe un conjunto de valores predeterminados, llamado dominio. Es igual que en matemática, el dominio es el conjunto de valores que puede tomar el atributo. Enteros positivos, cadenas de texto, etc. Por ejemplo, en un atributo fecha de nacimiento, el dominio sería los valores tipo fecha o tipo date, lo que se llama en programación. O en un atributo que fuese, por ejemplo, edad, su dominio pudiera ser solamente de enteros positivos, números enteros positivos, por ejemplo. Eso es lo que se refiere del dominio, o los conjuntos de los valores que posee un atributo, que puede poseer un atributo. Eso tiene que estar bien definido. Una entidad se puede describir mediante el par atributo-valor. Es decir, teóricamente podemos definir una entidad a través de dos paréntesis y que dentro esté el atributo y el valor. Por ejemplo, lo que pasa es que aquí no está, pero lo voy a dejar el ejemplo por acá. Bueno, para el identidad cliente, el atributo sería cédula y el valor de la cédula, por ejemplo. Entonces está la manera de representar semánticamente una entidad, ¿ok? A través de estos pares. Los atributos pueden ser parte de un conjunto de entidades porque poseen propiedades o valores similares. Ya esto lo habíamos hablado. Un atributo es simple cuando no está dividido en sus partes. Y un atributo es compuesto cuando está dividido en sus partes o en otros atributos. Fíjense que ahora vemos otro nivel de complejidad. O sea que los atributos pueden ser simples cuando no tiene partes y compuestos cuando tiene partes o se subdivide a la vez en otros atributos. Esto es diferente a lo que veíamos por acá, que era el atributo multivalorado. ¿Ok? No es el mismo concepto. Acá el atributo permite un registro, guardar múltiples valores, pero acá el atributo compuesto está dividido en otros atributos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí lo van a entender mejor. Acá tenemos un ejemplo de dos atributos compuestos, el atributo nombre y el atributo dirección. El atributo nombre se puede subdividir en nombre, primer apellido y segundo apellido. Y la dirección se puede subdividir en calle, ciudad, provincia y código postal, por ejemplo. Y surge otro concepto que es el atributo componente. ¿Ok? Cuando a su vez, el atributo compuesto posee un atributo que también se subdivide en otros atributos. Por ejemplo, en este caso, dirección ya estaba subdividido en 4 atributos y a su vez calle se subdivide en número de calle, nombre de calle y piso. Esto es lo que llamamos un atributo componente.
Atributos monovalorados. Mono significa único. Puede tener un único valor para una entidad concreta. Y atributos multivalorados puede tener un conjunto de valores para una entidad concreta. Y se pueden establecer los límites entre 0 y n valores. Es decir, que cuando vamos a la construcción, o sea, en el diagrama, podemos establecer que es un atributo multivalorado. Miren, en 10 minutos me quedo sin tiempo, volvemos a hacer la misma operación. Entramos con otro enlace. Les pregunto, son las 7:50. ¿Tienen tiempo o tienen clase con otro profesor ahora a las 8? Bueno, a las 8 tenemos una clase ya programada. Sí. Sí. Okay. Bueno, yo lo que voy a hacer es, antes de terminar, yo me quedo y hago la explicación de lo que falta, ¿verdad? Y les envío el video. Jesús, se los envío y tú se lo traduces a Armando, la partecita que falta. Perfecto, profe, no hay problema. Ok, yo me quedo ahora trabajando con esto. Es importante que, por favor, lean los materiales que les pasé. No son tan amplios en realidad. Y hay unos ejercicios que tienen que revisar. Que sí quisiera que por lo menos presentaran lo que se estipuló en el Classroom. Ahí tienen un conjunto de ejercicios que los tienen simplemente que visualizar, que están resueltos. Armando, Sí, yo los revisé. ¿los revisaste? Yo los revisé. Están unos ejemplos cotidianos y después abajo sale la solución gráfica. Han dibujado Exacto. como así. Exacto. De eso, déjenme accesar un momentico ahí. De esos ejemplos, o el que más les llame la atención, ustedes lo van a presentar. Lo van a explicar. Y hay uno para resolver, para crear el modelo entidad-relación. Posterior a eso, para crear una base de datos hay que levantar un conjunto de necesidades de una organización real. ¿Ok? Yo no sé si ya tienen una idea del proyecto grupal, con qué quieren trabajar, si no sé, si le abonamos a algún proyecto. Hasta el momento no tengo ideas, profe. De pronto surja durante el trayecto. Bueno, vayan pensando para que conversemos un poquito sobre eso la próxima semana. Si se me corta, bueno, ya saben que les voy a enviar el video de lo que falta. Quiero que revisen bien el material que tienen para que, bueno, ya la próxima clase, porque ya tenemos que avanzar a modelo, a diseño lógico. Y aparte de eso, yo les tengo que, no sé cómo están ustedes en sistema de gestión de base de datos, pero por lo menos yo tengo que montarle unos videos para que manejen un gestor para que puedan hacer por lo menos llegar hasta el diseño lógico. Ya va un segundito. Vamos por aquí. Vamos a entrar un momentico a Classroom y visualizamos la tarea que quedó pendiente. Esta semana les estaré montando otro material. Pero sí me interesa que el que está, o sea, se lean por lo menos las guías, que eso les va a abrir otro conocimiento, les va a reforzar un poquito y vean ahí lo que hay. Ya está. Por aquí están las instrucciones. Revise el material adjunto, analice cuidadosamente el contenido, revise los ejercicios modelos, detállenlo, seleccione uno que le parezca interesante y en el próximo encuentro explíquelo. Y realice el ejercicio propuesto en el encuentro y en la próxima clase explíquelo. El ejercicio propuesto está aquí en la presentación.
Entonces yo les reenvío la presentación y allí está el ejercicio propuesto que van a resolver para la próxima clase. ¿Ok? Eh, ya vamos un momentito. Entonces quedamos en lo que son atributos monovalorados y multivalorados. Por aquí quedamos. Déjenme ver si falta mucho para los atributos. Sí. Voy a seguir explicando hasta que se cierre la sesión. Si se cierra, ya saben que continuaremos con otro video. Ok. ¿Ok? Me despido de antemano, por si acaso. Espero que pasen una buena semana. Seguimos en el mismo horario con lo que son las asesorías del trabajo de investigación, ¿oyeron? Anthony, tenemos que sacar un tiempito. Sí, profe, lo más recomendable que yo le saque el tiempo ya vendría siendo la semana de arriba, porque ahorita estoy atareadito con lo del trabajo y yo hablé con la profe Milagro y ella me dijo que está bien, que cuando me Ok. desocupe, porque si ella sabe cuál es la situación mía. Ok, tranquilo, Anthony. Entonces, espero que me avises, ¿oíste? Ok, listo. Listo. Tenemos otros tipos, otra tipología de atributos, que son los atributos derivados, que se pueden obtener a partir del valor de otros atributos. Estos atributos derivados son los que surgen cuando, por ejemplo, déjenme buscar un ejemplo de la realidad. Un atributo pudiera ser edad, ¿verdad? Del cliente, pero ese atributo se pudiera calcular con la fecha de nacimiento y la fecha actual de ese cliente. Entonces, si restamos fecha actual menos fecha de nacimiento, vamos a obtener la edad del cliente, ¿ok? Entonces, eso es un atributo derivado. O sea, nace de un cálculo, de una operación. Y siempre se va a instanciar cuando exactamente se necesita el atributo. ¿Ok? Los atributos multivalorados ya decíamos que son atributos que pueden tomar múltiples valores. Por ejemplo, podemos definir en el modelo que el número de teléfono va a ser un atributo multivalorado. Es decir, que el cliente puede agregar dentro del mismo atributo varios números de teléfono y se puede establecer límites. Es decir, pudiéramos decir que ese atributo va a tomar máximo entre 0 y 4 valores de números telefónicos. Y existen los valores, los atributos con valores nulos, cuando para el atributo no hay valor. Por ejemplo, un segundo nombre, ¿ok? Fíjense que un atributo nulo es diferente a un valor que no se desconoce. Porque, por ejemplo, un cliente debe tener un nombre, al menos un primer nombre. Entonces, un nombre no puede ser un atributo nulo, porque todas las personas tienen un nombre. ¿Ok? Pero un segundo nombre sí pudiera ser un atributo nulo, porque no existe. Ahora, que se desconoce el atributo ya es otra definición. Acá está cómo se representa el diagrama. No tengo las figuritas, no coloqué las figuritas, no conseguí algo que tuviera las figuritas, pero por lo menos está, con un rectángulo se representa el conjunto de entidades, ¿ok? Con un rectángulo. Vamos a ver por aquí. Rectángulo, conjunto de entidades, ¿ok? Esto no debería estar, sí, debería estar sin relleno. Sin relleno. Con un elipse se representan los atributos. ¿Qué es esto? ¿Ok? Con un rombo
Se representan las relaciones. Vamos a ver dónde hay un rombo por acá, acá está uno. Líneas que unen atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con los conjuntos de relaciones. También usamos líneas. ¿Okay?